Bendiciones, bendiciones. Dios les continúe bendiciendo a todos y a todas en este nuevo mes de enero, año 24. Saludo fortísimo desde la distancia, desde la República Bolivariana de Venezuela. Bendiciones del Señor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos permite nuevamente poder estar allí en estos medios de comunicación, en este ministerio internacional como lo es Unicristo, allí al frente de este trabajo maravilloso, de este trabajo especial, como lo es el pastor apóstol Marcelo Parrella. Estamos allí pues transmitiendo el evangelio del reino, el evangelio de la gracia, el evangelio de la misericordia, el evangelio del amor, el evangelio de la paz, de la justicia, el evangelio de la libertad, el evangelio de la vida eterna. Le saluda Nelson Cárdenas, ministro por la gracia de Dios. Saludo para todos y para todas, profetas, pastores allí. Saludo también para todos los amigos que nos siguen a través de este ministerio. Vamos a compartir allí las escrituras, la palabra de nuestro Dios. Fíjense que en el libro de los Hechos hay varios pasajes bíblicos que nos muestran las conductas de las personas que para ese tiempo, comenzando la predicación del evangelio, comenzando a añadirse los discípulos, muchas personas quisieron manifestar y empezaron a unirse con los discípulos, y pudiera decirse en los términos actuales, se unieron al cristianismo. Sin embargo, las conductas que manifestaba daba a entender lo que había en el corazón, como en el caso de Ananías y Zafira, como en el caso de Simón el mago. Así fueron personas que se añadieron al cristianismo, pero tenían una intención diferente, porque estamos hablando de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y tomamos como ejemplo la vida del Señor Jesucristo, todo lo que hizo y todo lo que está enseñándonos allí en las Escrituras. Es porque no hacía nada él conforme a su voluntad, sino que procuraba hacer la voluntad del Padre. La vida del Señor Jesús, lo que él mismo testificaba, que no hacía nada por su propia cuenta. Se van corriendo por años malas conductas que siguen manifestando en la actualidad. Veamos cómo estaba comenzando la iglesia allí en el libro de los Hechos. Comenzó esa solidaridad, comenzó ese amor entre hermanos, esa coinonía, no había diferencia entre ellos. Tenían todas las cosas en común, dice la Escritura. Había gente que estaban viendo eso, había gente allí que estaba viendo esa coinonía. Bueno, yo no quiero ser participante, decían allí algunos, pero tenían otra intención. Seguimos aquí en el libro de los Hechos, capítulo 5. Vamos a ubicarnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Se puede ubicar allí. Dice la Escritura de la siguiente manera, en el libro de los Hechos. Leo allí la Escritura de la siguiente manera. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías. Allí hay un signo de interrogación, una pregunta muy interesante. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? Hay otra pregunta allí, signo de interrogación. ¿No se te quedaba a ti y vendida? Otra pregunta, ¿no estaba en tu poder
Otra pregunta allí, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Fíjese la importancia de esta palabra para que nosotros tomemos en cuenta allí lo que nos viene hablando este capítulo 5 del libro de los Hechos de los Apóstoles, el caso de Ananías y Zafira, una pareja allí, un matrimonio, una familia allí, cristianos. Bueno, aquí vemos allí el corazón, lo que viene hablando allí el escritor. Es una figura retórica que se utiliza para hablar de esa parte del ser humano, el corazón, el alma. Allí también lo vemos en Génesis capítulo 6. La Biblia cuando habla del corazón nos está hablando de ese, cuando la Biblia habla del corazón no está hablando de ese órgano biológico que está en mí y que está en ti, en todos nosotros que bombea sangre. Cuando la Biblia habla del corazón está hablando de la intención de la mente y está hablando de sentimientos. Está humanizado el corazón como la parte esencial de la vida. Del corazón salen los malos pensamientos y salen los buenos pensamientos. Él hacía lo que el Padre quería, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que hiciera, tanto que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aún fue a la muerte por obediencia. El día que iba a ser entregado, estaba angustiado porque sabía a lo que se iba a enfrentar. Y le dice, Padre, qué difícil es esto. Le dice el Señor al Padre, si hay otra forma, Señor, que pueda suceder, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la carta o en el libro de los Hebreos, capítulo 5, podemos ver allí, puede ubicarse en la carta de Hebreos, capítulo 5, mire cómo dice aquí la escritura. Capítulo 5, vamos a leer 7, 8 y 9 del libro de Hebreos o carta de Hebreos. Leo en el nombre del Señor. Y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Veamos esto maravilloso aquí, lo importante. Vuelvo a citar el texto del versículo 8 de Hebreo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, es decir, que Jesús, el Hijo de Dios, fue perfeccionado. Como cada uno de nosotros tenemos que ser perfeccionados y estamos siendo perfeccionados allí en Cristo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen allí. Fíjense que en los momentos más difíciles de su ministerio, de su llamado, él decidió no hacer su voluntad, no hizo lo que él quería, se sometió a la voluntad del Padre. Es donde está la grandeza allí, y fue declarado por Dios Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre sobre todo nombre. Bueno, no hay otro nombre más grande que él, que el del Señor en el universo. Bueno, tomamos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Es posible que hayan personas que hagan cosas buenas, ayudan, inclusive dan donaciones, incluso pueden hablar cosas muy bonitas, pero a Dios le agrada, es lo que hay en el corazón, la intención del corazón, no lo que se está manifestando en el momento, porque podemos manifestar muchas cosas. Del corazón salen los malos deseos, dice el Señor Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Bueno, de la abundancia que está en la mente, esa es la esencia del hombre, la mente, que a la vista de los hombres son buenas, parecen de gran valor, pero el que conoce el corazón
es Dios. Dios es el que conoce el corazón. Dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Dice el profeta Jeremías, ¿quién lo conocerá? Él es el que escudriña el corazón y la mente. Dios es el único que conoce la intención. ¿Qué es lo que hay allí en el corazón del hombre? ¿Qué hay lo que hay allí en los pensamientos de los hombres? Él lo conoce muy bien. Fíjense como dice allí también el libro de Génesis capítulo 6, que de los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo el mal. El hombre se había inclinado allí a lo malo. En los designios de los pensamientos, no dicen que eran algunos, no, de todos ellos. Y le dolió a Jehová Dios en su corazón haber hecho al hombre, porque el hombre se había corrompido, se había inclinado al mal. Bueno, que a la vista de los hombres son buenos, parecen de gran valor, pero el que conoce el corazón es Dios. Yo puedo hacer todas estas cosas, como dice allí, 1 Corintios capítulo 13. Si no tengo amor, nada soy, dice allí el Espíritu Santo a través del escritor, el apóstol Pablo. Si no tengo amor en el corazón, nada soy. Bueno, en una congregación hay personas que se presentan como los más dadivosos, pero eso no muestra que son los mejores. Es la intención del corazón o los más serviciales, y no es malo, pero aquí lo que importa es la intención del corazón, con qué intención usted está haciendo las cosas, qué es lo que lo motiva, cuál es el propósito allí de usted. Lo importante allí es la intención del corazón, con qué haces las cosas. Bueno, estos pasajes de vida revelan lo que hay en el corazón. Allí, Hechos capítulo 5, que lo acabamos de leer, los apóstoles estaban pidiendo ofrendas, o se los estaban exigiendo a Ananías y Zafira para el ministerio que estaban allí ejerciendo. No, vamos a ver la aislación. Vámonos a los versículos anteriores y ver la aislación de ese pensamiento. Vamos al libro de los Hechos allí. Libro de los Hechos capítulo 4, el versículo 32 al 35. Hechos capítulo 4. Libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 4. Lo invito a ubicarse allí en el libro de los Hechos capítulo 4 del 32 al 35. Leo la escritura de la siguiente manera en el nombre del Señor. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Fíjense lo importante el corazón. Tomemos en cuenta esta palabra corazón. Ubiquémonos allí en el corazón para que podamos discernir, para que podamos examinar constantemente nuestro corazón, nuestros pensamientos allí. Vuelvo así a leer el texto. Hechos capítulo 4, 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Importante esta palabra maravillosa allí, para que veamos allí la legislación. Bueno, Ananías y su esposa, Zafira, venden la heredad. Allí capítulo 5. No porque se lo estaban exigiendo a los apóstoles. Incluso ahorita en el mismo siglo XXI hay personas que en las congregaciones voluntariamente ofrendan. Y otros que están allí están viendo y quieren llamar la atención y ofrendan. Y lo hacen por competencia. Él dio, dice él o ella, él dio. Bueno, yo también di. Pero en su corazón no está el deseo de dar. Y cuando se van,
de la congregación se van hablando. No, yo allí ofrendé mi carro, yo di esto, yo di aquello, pero mira, a ti nadie te obligó. Es un acto voluntario. Pero sí me manipularon, dicen ellos. Tú eres un hombre hábil, dueño de tus acciones, o tú eres una mujer hábil, dueña de tus acciones. El acto fue voluntario, pero lo que pasa es que lo hiciste con otra intención. No te dieron el cargo que querías o no te alabaron porque tu intención no fue buena. ¿Cuántas personas no están en las congregaciones ofrendando y su intención es malvada? Bueno, para alcanzar allí posición o ser visto o buenos delante de los hombres. Su corazón está lleno de mezquindad. Su corazón está lleno de egoísmo, de avaricia. Están calculando allí. Bueno, no hacen como dice el Señor, lo que tu mano derecha dio, que tu mano izquierda no lo sepa. Hay unos que quieren comprar inclusive cargos con sus ofrendas allí en las congregaciones. Son malos principios, son malas conductas que se siguen manifestando en la actualidad y que ya desde el principio, bueno, lo viene haciendo allí. Vemos cómo comenzó esa iglesia en esa solidaridad que estamos leyendo allí del libro de los Hechos. Ese amor, no había diferencia entre ellos. ¿Qué perseguía Ananías? Bueno, ser visto, ser como Bernabé. Estaba buscando posición, reconocimiento. Pedro estaba hablando por el Espíritu. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? Le dice el apóstol Pedro. La muerte de Ananías fue una lección para que la gente no agarrara un bochinche en la iglesia primitiva que estaba comenzando, porque entonces todo se iba a corromper. Y entonces todo iba a ser una mentira, todo iba a ser falso, lo que iba a suceder. Tenían que mantener esa pureza, como estaba allí surgiendo cuando cae el hombre allí, y hubo temor. Bueno, Ananías cae muerto entre todos allí. Los que oyeron, allí Pedro aplica aquí como hizo en Génesis también. Dios cuando dice Adán, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? Dios lo sabía. Le estaba preguntando para ver si Adán era sincero. Y Adán es sincero y le dice, Señor, tuve miedo y me escondí porque oí tu voz. Bueno, Pedro el apóstol aplica el mismo principio para ver si Safira, mujer de Ananías, es sincera y le dice verdad. Y a ver si le dice la verdad. Bueno, a ver si había allí una gracia, como cuando Dios dice a Caín, le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios sabía dónde estaba, pero sabía que Caín era malo. Y le respondió, seré guarda de mi hermano, le dice Caín. Yo no sé nada. Veamos la expresión, la intención malvada del corazón de Caín, porque su corazón era malo. Y le dice le dice el Señor, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. ¿Por qué hiciste eso? Le dice el Señor a Caín cuando Caín mata a su hermano. Caín dice, es grande mi maldición, es grande mi culpa. Fíjense el principio que usa el apóstol Pedro allí. El apóstol Pedro usa un principio, bueno, dándole la oportunidad allí a Safira a ver si ella rectificaba y se arrepentía y le decía a Pedro la verdad de que ella se puso de acuerdo con su esposo Ananías, se pusieron de acuerdo, planificaron los dos, pero ella no, ella prefirió agradar a su esposo, quedar bien con su esposo, antes de quedar bien con Dios y decir la verdad. Pedro, que estaba allí en el Espíritu, Pedro que estaba discerniendo, se dio cuenta que ella también estaba allí engañando, también se había complacido con su esposo. Un principio que usa Pedro, dándole la oportunidad para que la mujer reflexionara. O sea, Safira, hay personas allí, como sucedió, dan ofrendas, regalos, pero la intención del corazón es otra. Ellos persiguen otra cosa. Ellos andan allí buscando otra cosa. Algunos que están dentro de nuestras congregaciones.
¿Ven? Y no era la voluntad de dar. Seguramente ellos buscaban cargos, ser reconocidos, Zafira y Ananías. Bueno, lo hicieron con mala intención. Vamos a ver otro ejemplo allí en el libro de los Hechos. Allí se pueden quedar allí, libro de los Hechos, capítulo 8, el versículo 4. Leo la escritura de la siguiente manera. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Oyendo allí y viendo los milagros. Oyendo y viendo los milagros. Allí, continúo la lectura. Y decía Felipe, oye, viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien grande. Y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales grandes que hacía, estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Simón el mago, el que se había bautizado, había recibido la palabra, se bautizó Simón el mago, y estaba para arriba y para abajo con el evangelista Felipe, viendo los milagros, viendo las señales que este hombre hacía, el evangelista Felipe. Cualquiera que estaba allí, cualquier cristiano hermano, pensaba en su corazón, oye, este hombre va a ser como Felipe, va a ser un evangelista porque se la pasa para arriba y para abajo. Pero veamos allí la palabra, veamos esto maravilloso. Vuelvo a leer el texto, voy por el versículo 17 del capítulo 8 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí de ese poder, para que cualquiera en quien yo pusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado, mire lo que pensó, lo pensó allí en su mente. Simón el mago estaba allí, pero su mente era perversa, su mente estaba corrompida, no había en él un verdadero arrepentimiento, no había en Simón el mago una verdadera conversión, no había nacido verdaderamente de nuevo. Se bautizó, creyó en la palabra de Felipe que predicó, se bautizó, bajó a las aguas, pero no se había convertido verdaderamente Simón el mago, porque pensaba que el don del Espíritu se negociaba. Esto es un negocio, entonces lo puedo comprar y puedo poner las manos a cualquier persona, todavía su corazón no arrepentido para utilizar ese poder del Espíritu Santo para negociar, para un negocio. Esto no es un negocio. El que ha pensado aún todavía en su corazón, en su mente, de que con esto puede hacer fiesta, de que con esto puede engañar a las personas, aprovecharse, manipular a las personas con la palabra, está
es bien equivocado porque en cualquier momento se irá a meter en problemas, como vemos en el caso de Ananías y Zafira y como vemos en el caso de este hombre también que estamos citando aquí, Simón el mago. Dice el versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don, o sea que el regalo de Dios, el don se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón, veamos el texto del versículo 21, vuelvo a leer el texto. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto. El corazón de Ananías no era recto. El corazón de Ananías era malo, perverso delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El pensamiento del corazón de Ananías fue malo, de Simón el mago, malo. Su pensamiento fue malo, perverso, corrompido. No tenía una mente limpia, un corazón limpio. Estaba inclinado al mal. Allí inclinado al mal. Bueno, cuando alguien da algo de buena intención de su corazón, se olvida de lo que dio. Aquí es importante ver es con qué intención hacemos las cosas. Eso es lo más importante, con qué intención tú estás haciendo las cosas. Dentro de la congregación o en cualquier lugar, en el trabajo, con la familia, con el vecino, con tu familia que no son cristianas. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la intención de tus pensamientos? ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? Bueno, aquí es importante ver con qué intención hacemos las cosas. ¿Es por amor o por otra cosa? ¿Qué estás buscando? ¿Qué buscamos? ¿Estamos haciendo las cosas por amor? Bueno, así debe ser. O estás haciendo las cosas con otras intenciones. O porque quieres que te apoyen en algo. O si no, va a venir allí. Tienes que ver qué es lo que hay allí. Bueno, Simón el mago era un manipulador, un engañador. Simón creyó a la palabra del reino que predicaba Felipe, se metió allí a la iglesia, el brujo. El mago Felipe era un brujo, se le fueron todos los seguidores. Uno pudiera decir, oye, gloria a Dios que Simón el mago se convirtió, aleluya, y se bautizó, estaba siempre con Felipe, quiere ser un discípulo, quiere ser va a ser un evangelista, ser como él, pero su corazón era malo. Malo el corazón. El problema está allí en el corazón. El problema está allí en los pensamientos. Dice allí la Escritura en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 8, dice el Señor allí en su palabra, bienaventurados los de limpio. La palabra bienaventurado significa 3 veces feliz. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que van a ver a Dios verdaderamente son los de un corazón limpio. A Dios no podemos comprarlo, a Dios no podemos engañarlo. Usted puede engañar, puede inclusive engañar a su esposa, usted puede engañar a su esposo, usted puede engañar a su jefe en el trabajo, usted puede engañar a cualquier persona, puede engañar inclusive a sus propios hijos, al vecino, al pastor, al predicador, al maestro de la palabra, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios conoce muy bien tu corazón, Dios conoce muy bien tus pensamientos, Dios conoce muy bien tus intenciones, porque Él juzgará. Dice la Biblia que Él juzgará las intenciones de nuestros corazones, que nuestras intenciones sean buenas siempre. Por eso tenemos que examinarnos. Todos los días usted debe de examinarse. Todos los días debemos de examinarnos a ver qué es lo que hay allí, y rechazar lo que quiera venir malo allí, para desviarnos, para contaminarnos, para querer corrompernos. Usted tiene que desechar todas las cosas que no le agradan allí a Dios y a su propia vida, porque lo va a llevar a usted a lo malo. Por eso que dijo el rey Salomón en el capítulo 4, al versículo 23, sobre todas las cosas. Mire la palabra allí, muy importante que la tomemos en cuenta. Sobre todas las cosas, está hablando allí en plural, todas las cosas. Guarda tu corazón. Y eso es lo menos que guardan las personas.
Eso es lo menos. Las personas guardan otra cosa allí, guardan una raíz de amargura, guardan una rabia, guardan una ira, guardan un rencor, guardan un resentimiento, guardan un odio, guardan allí en su corazón una venganza, guardan allí en su corazón otras cosas allí, pero no guardan el corazón. Sobre todas las cosas, guardemos el corazón. El corazón es como un depósito. Ahí se guardan cosas buenas y allí se guardan cosas malas. Usted decide qué es lo que va a guardar allí. Usted sabe lo que tiene allí en su corazón. Usted sabe. No podemos engañarlo a Dios. No pretendas engañarlo a Él, porque Él conoce tu levantar y Él conoce tu despertar. Él conoce tu corazón muy bien, Él te conoce muy bien, Dios. Él no necesita que le digan quién eres tú o quiénes somos cada uno de nosotros. Él nos conoce bien, por eso que nuestro corazón tiene que ser un corazón limpio, limpio como el cristal y dulce como la miel, un corazón puro. Porque bienaventurado, vuelvo a citar el texto, bienaventurado, 3 veces feliz los de limpios. Corazón, el que tiene un corazón limpio, una mente limpia, porque ellos verán a Dios. Los que van a ver a Dios son los únicos que tengan un corazón limpio. Los que tengan un corazón limpio son los que van a ver a Dios. Lo dice allí la Escritura. Usted lo puede buscar, usted lo puede confirmar allí. Mateo 5:8. Un texto revelador, un texto que nos confronta, un texto que nos lleva a nosotros a examinarnos, un texto que nos lleva a nosotros a reflexionar con respecto, con relación a nuestras propias vidas, para que nosotros podamos mantener ese corazón limpio allí, como dice el apóstol Pablo, que la palabra de Cristo abunde allí en nuestros corazones. Eso es lo que tiene que abundar en nuestros corazones, la palabra de Cristo, porque si la palabra de Cristo abunda en nuestros corazones, no va a haber allí otra cosa mala allí, no va a haber allí en ese corazón malas intenciones con nuestro hermano, con el compañero de trabajo, con el vecino, con algún familiar, con el vecino, con las personas. No vamos a tener malas intenciones, las intenciones serán buenas. Y cuando estás en tu congregación, tus intenciones van a ser buenas. ¿Con qué intención nosotros hacemos las cosas en la congregación? Para ser vistos por el pastor, para que nos vean. No, hacemos las cosas para Dios. Todo lo que tú hagas sea para Dios, sea de palabra, sean de hechos. Todo lo que hagas allí es para Dios, para su gloria, para su honra, para la alabanza de Él. Estás dando un estudio bíblico que sea para la gloria del Señor, con el corazón limpio. Estás predicando el Evangelio, que sea de corazón limpio. Estás cantando, que sea un corazón limpio. Si estás haciendo las cosas, tiene que ser para Dios. Dios les continúe bendiciendo en esta precioso día, queridos y apreciados hermanos. Como dice la Escritura, bueno, allí está, examinemos nuestros corazones. Dios conoce muy bien nuestros corazones, no podemos engañarlo, Dios no podemos engañarlo. Y cito nuevamente el texto del profeta Jeremías: el corazón del hombre es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios conoce muy bien el corazón. ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Escudriña la mente. Escudriña lo profundo del corazón, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Con qué intención estamos haciendo las cosas? Esa es la reflexión en el día de hoy. ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? Sea en la congregación, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea con tus vecinos, en el lugar donde tú te desenvuelves. ¿Con qué intención estás haciendo las cosas? ¿Con qué intención estás dando ofrenda? ¿Con qué intención estás diezmando? Para que te vean, para ser visto por los hombres, porque así era la conducta de los fariseos. Los fariseos hacían las cosas para ser vistos por los hombres, para que les dijeran rabí. No, hagamos las cosas para Dios, todo para Dios, porque a Él se merece la gloria, honra, alabanza por los siglos de los siglos. Bueno, ha sido un placer haber compartido en el día de hoy, maravilloso día. Bendiciones del cielo para todos y para todos, que la paz y la gracia, que la comunión del Espíritu de Dios les acompañe. Y recuerde, no se le olvide, examinemos nuestros corazones. Les saludo por aquí su hermano ministro del Señor por la gracia, Nelson Cárdenas, de la República Bolivariana de Venezuela.